El moa, gigante de Nueva Zelanda, el gigante emplumado de Aotearoa, en los densos bosques de Nueva Zelanda, hasta hace apenas unos siglos, resonaban pasos que hacían temblar la tierra. No eran de mamíferos ni de dinosaurios, sino de las moas dinornitiformes, un grupo extraordinario de aves gigantes, no voladoras, que dominaron las islas del Pacífico Sur durante millones de años, completamente aisladas del resto del mundo. Entre todas las especies de moas, la más imponente era la moa gigante, Dainornis robustas y Dainornis novaezelandiae, un titán aviar que alcanzaba hasta 6 metros de altura cuando estiraba completamente su cuello, más alta que una canasta de baloncesto, y podía pesar hasta 2,30250 kilogramos, rivalizando con un oso pardo adulto. Era, junto con el pájaro elefante de Madagascar, una de las aves más altas que jamás hayan existido. Un mundo sin mamíferos para comprender la extraordinaria evolución de las moas. ¿Debemos entender algo único sobre Nueva Zelanda? Durante más de 80 millones de años, estas islas estuvieron completamente desprovistas de mamíferos terrestres. Ningún depredador cuadrúpedo, ningún herbívoro competidor, solo aves, reptiles, insectos y el extraño tuátara, un fósil viviente reptiliano. En este paraíso aviar sin paralelo, las aves ocuparon todos los nichos ecológicos que en otros continentes pertenecían a mamíferos. Las moas se convirtieron en los ciervos y búfalos de Nueva Zelanda, herbívoros gigantes que pastoreaban tranquilamente en bosques de helechos gigantes, podocarpas y hayas australes. Diversidad asombrosa. No existía una sola moa, sino al menos 9 especies diferentes que variaban dramáticamente en tamaño y ecología. Desde la diminuta moa pequeña de los arbustos Anomalopteryx didoformos, de apenas 30 kilogramos, del tamaño de un pavo grande, hasta los colosales gigantes que superaban ampliamente a un humano adulto. Cada especie había evolucionado para explotar diferentes recursos. Algunas ramoneaban hojas de árboles altos, otras se especializaban en helechos del sotobosque, y otras más consumían hierbas de praderas alpinas. Sus picos variaban en forma y tamaño, desde finos y delicados hasta robustos y poderosos, perfectamente adaptados a sus dietas específicas, pero todas compartían características fascinantes. Carecían completamente de alas, ni siquiera vestigios óseos, a diferencia de avestruces o emus, que conservan alas reducidas. Las moas habían perdido totalmente este rasgo a lo largo de su evolución. Su esternón era completamente plano, sin la quilla, donde se anclan los músculos de vuelo en otras aves. Anatomía de un gigante. Las moas gigantes poseían una anatomía verdaderamente peculiar. Sus patas, extraordinariamente masivas, cada una más gruesa que un tronco de árbol joven, soportaban su enorme peso con huesos densos y compactos. Las huellas fosilizadas revelan que caminaban con un andar pausado, pero poderoso, dejando impresiones profundas en el suelo del bosque. Su cuello serpentino, increíblemente largo y flexible, les permitía alcanzar vegetación a diversas alturas sin necesidad de pararse sobre las patas traseras. Podían alimentarse tanto del suelo como de ramas a 3 metros de altura, maximizando su acceso a recursos alimenticios. Estudios de sus coprolitos, excremento fosilizado
y análisis de contenidos estomacales preservados revelan una dieta variada en hojas, ramitas, semillas, frutas y brotes. Algunas especies tenían especial predilección por las frutas grandes de plantas nativas, actuando como dispersores de semillas cruciales en los ecosistemas neozelandeses. La extinción de las moas dejó huérfanas a muchas plantas que evolucionaron específicamente para ser consumidas por estas aves. El depredador del cielo durante millones de años, las moas vivieron en relativa paz, sin depredadores terrestres que las amenazaran. Pero el cielo ocultaba un peligro mortal. El águila de Jos Hieraetus, Morey la rapaz más grande que jamás haya volado, con una envergadura de hasta 3 metros y garras del tamaño de las de un tigre. Estas águilas gigantes eran cazadoras especializadas en moas. Se abalanzaban desde los cielos a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, impactando a sus presas con una fuerza devastadora. Sus garras perforaban la pelvis o la columna vertebral de las moas, paralizándolas instantáneamente, mientras su pico desgarraba arterias vitales. Marcas de garras encontradas en huesos fosilizados de moas confirman esta relación depredador-presa. Era una batalla de titanes, el ave más grande del bosque contra el águila más poderosa del cielo. Esta coevolución depredador-presa duró millones de años, forjando dos de las criaturas más extraordinarias de la avifauna mundial. La llegada de los Ori. La historia de las moas cambió dramáticamente hace aproximadamente 700-800 años, cuando los primeros polinesios Ori llegaron a las costas de Aotearoa, Nueva Zelanda, en sus canoas de doble casco, tras épicas travesías oceánicas desde las islas del Pacífico. Para estos colonizadores, encontrar las moas fue como descubrir un tesoro viviente. Aquí había aves gigantes, lentas, sin miedo natural a los humanos, que nunca habían enfrentado depredadores terrestres. Cada moa proporcionaba cientos de kilogramos de carne, suficiente para alimentar a una familia completa durante semanas, además de huesos para herramientas, pieles con plumas para mantos ceremoniales y huevos del tamaño de balones de fútbol. Los sitios arqueológicos Ori tempranos, llamados Mohunter Sites, sitios de cazadores de moas, revelan una historia de abundancia inicial seguida de explotación intensiva. Pilas masivas de huesos de moas, miles de individuos, se acumulaban cerca de asentamientos, junto con fogones donde se cocinaba la carne. La extinción más rápida, lo que siguió fue uno de los colapsos de megafauna más rápidos documentados en la historia. En apenas 1,00200 años desde la llegada humana, todas las especies de moas se extinguieron completamente. Para el año 1400 a 1500 después de Cristo, estos magníficos gigantes habían desaparecido para siempre. La velocidad fue asombrosa. No fueron miles de años de coexistencia, como con muchas otras extinciones de megafauna. Fueron pocas generaciones humanas, los bisnietos de los primeros Ori que cazaron moas abundantes, ya vivían en un mundo donde estos animales eran solo recuerdos. ¿Por qué fueron tan vulnerables? Las moas evolucionaron durante millones de años sin depredadores terrestres. No tenían instintos de huida. Su estrategia de defensa
Pegmauneseg immobilis, para unuseg detectados, que funcionaba contra el águila de Host. Resultaba fatal contra cazadores humanos con perros y armas. Además, su lenta tasa de reproducción, probablemente ponían solo 1 o 2 huevos cada varios años, significaba que no podían recuperarse de las pérdidas. La caza directa fue devastadora, pero no actuó sola. Los Ori también transformaron el paisaje mediante la quema extensiva de bosques para crear praderas y facilitar la agricultura. El Moa Fire, o fuego de Moa, como lo llaman los paleoecólogos, consumió aproximadamente el 40% de la cobertura forestal de Nueva Zelanda en pocos siglos, destruyendo el hábitat de las moas. Los perros polinesios Kauri y las ratas del Pacífico Kaer, que llegaron con los Ori, también contribuyeron, depredando huevos y polluelos. Los Kiori, en particular, eran destructores eficientes de nidos. La cascada de extinción, la desaparición de las moas, desencadenó un efecto dominó ecológico. El águila de Host, sin su fuente principal de alimento, se extinguió poco después. Varias especies de plantas que dependían de las moas para dispersar sus semillas enormes comenzaron a declinar. El ecosistema entero, moldeado durante millones de años por la presencia de estos herbívoros gigantes, se reestructuró fundamentalmente. Hoy ciertas plantas nativas de Nueva Zelanda exhiben características fantasma, espinas defensivas bajas para protegerse de moas que ramoneaba frutos grandes que ningún animal actual puede dispersar adecuadamente y patrones de ramificación que sugieren presión evolutiva de herbívoros gigantes que ya no existen. Legado congelado en el tiempo, a diferencia de muchos animales extintos, conocidos solo por huesos fosilizados. Tenemos un registro extraordinariamente rico de las moas. Cientos de esqueletos completos han sido recuperados de pantanos, cuevas y sitios arqueológicos. Algunos incluyen tejidos blandos, momificados, piel con plumas adheridas, contenido estomacal, incluso huevos con embriones parcialmente desarrollados. Análisis de ADN antiguo extraído de estos restos han permitido a los científicos reconstruir el árbol genealógico completo de las moas, revelando que su pariente vivo más cercano es, sorprendentemente, el diminuto tinamú sudamericano, y no las grandes aves no voladoras, como avestruces o emus. Esto sugiere que las aves gigantes no voladoras evolucionaron independientemente en diferentes continentes. Un fascinante ejemplo de evolución convergente. Incluso se ha preservado material genético suficiente para secuenciar genomas casi completos de varias especies de moas, abriendo posibilidades teóricas de desextinción. Aunque los desafíos técnicos y éticos son inmensos. El eco de los gigantes, las leyendas Ori, preservan recuerdos de estos animales extraordinarios, aunque para cuando llegaron los europeos en el siglo XVIII, las moas ya estaban extintas. Los ancianos Ori transmitían relatos orales de aves gigantes de generaciones pasadas. Estas historias, inicialmente desestimadas por los colonos europeos como mitología, resultaron ser descripciones precisas verificadas posteriormente por descubrimientos paleontológicos. Cuando en la década de 1830, el naturalista Richard Owen
examinó un fragmento de hueso de fémur enviado desde Nueva Zelanda, reconoció inmediatamente que pertenecía a un ave gigante extinta. Su descripción formal de las moas en 1839 causó sensación científica mundial y validó las historias M. Ori. Hoy, las moas son un símbolo cultural y científico de Nueva Zelanda. Aparecen en monedas, sellos postales, documentales y museos. El Museo de Nueva Zelanda, Te Papa Tongarewa, en Wellington alberga espectaculares esqueletos montados que permiten a los visitantes contemplar cara a cara a estos gigantes perdidos. Lecciones de un paraíso perdido. La historia de las moas nos enseña lecciones fundamentales sobre vulnerabilidad evolutiva y responsabilidad humana. Estos animales sobrevivieron millones de años de cambios climáticos, erupciones volcánicas y fluctuaciones ambientales, pero no pudieron resistir apenas unos siglos de presión humana. Nos recuerdan que las especies insulares que evolucionan sin depredadores son extraordinariamente frágiles ante introducciones súbitas de amenazas nuevas, y que la extinción, una vez completada, es irreversible. Los bosques de Nueva Zelanda nunca volverán a escuchar los pasos pesados de las moas, ni el cielo verá las sombras de las águilas de Host. Las moas son fantasmas ecológicos de un mundo que existió hasta ayer en términos geológicos, testigos silenciosos de cómo la llegada humana puede transformar ecosistemas enteros en el parpadeo de un ojo evolutivo. Su ausencia resuena aún en los bosques de Aotearoa, un silencio donde debería haber estruendo, un vacío donde deberían caminar gigantes. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones, porque regularmente subo contenido sobre animales extintos, criaturas prehistóricas, misterios de la naturaleza y las historias más asombrosas del mundo natural moderno.